coordinador del curso de posgrado de cirugía vascular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la invitación, así como a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en este evento. Mi primera foto es para saludar de manera especial al doctor Alberto Muñoz, a quien visité en su clínica vascular de Bogotá en el 2015 y pude ver su excelente desempeño y su excelente trabajo en la parte vascular. Estos cursos de cirugía vascular de posgrado nos ayudan mucho a todos y cada uno de nosotros para afianzar nuestros conocimientos en la parte vascular, que es tan esencial. Aquí me encuentro con los profesores en el curso del año anterior y con todos los residentes que asistieron en forma física, ahora en forma virtual. Yo trabajo en el Hospital Guillermo Almenara de Lima, Perú, donde funciona la unidad de pie diabético, que ya tiene 25 años de existencia, en la cual se asisten pacientes de consultorio externo, de hospitalización y de emergencia. Y también realizamos estudios vasculares no invasivos, como el Doppler arterial, la oximetría transcutánea y la ecografía Doppler. En estos tiempos de pandemia se ha visto limitada la atención de los pacientes de pie diabético en cuanto a consulta externa y algunos procedimientos, pero se sigue atendiendo a los pacientes con el equipo médico, equipo de enfermería, los residentes y todo el personal para la atención de los pacientes con pie diabético. La diabetes es una pandemia que tiene una prevalencia de 9.3%. Actualmente existen 463 millones de personas con diabetes en el mundo. Este número sigue aumentando a través de los años. Y podemos ver que en la región central y Sudamérica actualmente hay 32 millones de diabéticos. Se espera un incremento del 55%, llegando a 49 millones para el año 2045. Y así en todos los países y todos los continentes, las cifras de diabéticos van en aumento. En el Perú, la prevalencia es del 7%. Hay más de 2 millones de diabéticos en el país y el 50% de ellos no están diagnosticados. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes tenemos las microvasculares, como la retinopatía, nefropatía diabética, neuropatía diabética, y las macrovasculares, como el accidente cerebrovascular, daño cardiovascular y el pie diabético. Entonces, en esta presentación vamos a definir el pie diabético, ver sobre su epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y tratamiento. El pie diabético es una complicación devastadora de la diabetes, pues está asociada con el riesgo de perder la extremidad, es decir, asociada con la amputación. Se define como un síndrome que se presenta como un ataque agudo o crónico del pie, caracterizado por una o más heridas cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos, y que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes. Definición San Elian 2020. La prevalencia del pie diabético es del 6.3%, la incidencia del 2 al 3%. En países latinoamericanos, la tasa de pie diabético en pacientes internados fue de 14.8%. Es importante decir que cerca del 85% de casos de amputaciones por pie diabético inician con una úlcera del pie. Por tanto, es imprescindible la evaluación a estas tasas de del 50%, tasas de amputaciones que llegan de 50 al 68%, y cada 20 segundos se produce una amputación mayor por pie diabético en el mundo. El 2016 se realizó un metaanálisis en los diferentes continentes, que involucró a más de 800,000 participantes, de 67 estudios publicados en los últimos 30 años en 5 continentes. Se vio que el pie diabético es más frecuente en hombres, más frecuente diabetes tipo 2 a mayor edad,
mayor duración de la diabetes y hay condiciones acompañantes, como la hipertensión, retinopatía e historial de tabaquismo. Las cifras de prevalencia son altas en todos los continentes. Vemos que las más altas lo ocupan América del Norte. Y no hay datos de América del Sur ni de la Antártida. En Latinoamérica se realizó un estudio en el 2018 con más de 11,000 pacientes en 135 centros de diferente complejidad en 9 países de Latinoamérica. Es así que se vio que la tasa de pie diabético fue de 14.8%. Nosotros participamos como Hospital Almenara, así como otros hospitales de nuestra capital y del interior del país, y se vio que en el Perú la tasa es de 10.8%. En el Hospital Almenara se han realizado 2 estudios epidemiológicos en el año 2000 y el año 2014, y se ven que las amputaciones van disminuyendo de 37% a 20.75%. Teníamos una alta tasa de amputaciones mayores, supracondilias, que también han disminuido, pero aún se mantienen altas. Lo que hemos aumentado son las vascularización, pero tenemos el gran compromiso de disminuir esta tasa de amputaciones mayores. En cuanto a la fisiopatología del pie diabético, intervienen la neuropatía y la isquemia. Uno o ambas van a ocasionar la ulceración del pie diabético. Esta úlcera resulta de una compleja interacción de muchos factores. Dentro de la neuropatía tenemos la neuropatía autonómica, la sensitiva y la motora, la isquemia y además, unido a todo esto, la infección. Es importante la evaluación de la úlcera en forma integral. Empleamos el sistema latinoamericano de San Elián del doctor Fermín Martínez de Jesús, que evalúa 10 factores de la úlcera para poder establecer los grados de gravedad de la misma. Así se evalúan factores anatómicos, agravantes y de afección tisular. Dentro de los anatómicos vemos la localización, los aspectos topográficos, las zonas afectadas. Dentro de los factores agravantes, la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía. Y dentro de los factores de afección tisular, la profundidad, áreas y fase de cicatrización. Todo esto nos da un puntaje y establecemos los grados de gravedad, leve, moderado y grave. En el leve va a haber una cicatrización exitosa y se va a evitar la amputación. En el moderado ya hay una amenaza parcial del pie. En el grave ya hay una amenaza de perder la extremidad e inclusive la vida. Entonces, al evaluar las úlceras del pie diabético con este sistema, vamos a establecer el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, el seguimiento y la prevención. Porque vamos a ver la úlcera del pie diabético. Vamos a tratar los factores agravantes de isquemia, edema, neuropatía e infección. Se va a hacer un seguimiento para ver factores positivos y negativos. Y si son negativos, poderlos corregir. Y se va a hacer la prevención. Está reconocida y publicada por la Federación Internacional de Diabetes en el año 2017. Dentro de los factores que evaluamos, la isquemia es uno de los que tiene el peor pronóstico, por tanto debemos evaluarla adecuadamente y establecer los grados leve, moderado o grave, porque es relevante en su pronóstico. Para esto utilizamos desde los pulsos hasta la evaluación hemodinámica. En la evaluación hemodinámica hacemos presión en el tobillo, índice tobillo-brazo, presión en el dedo, índice dedo-brazo y registro de la onda. Por ejemplo, en el grado 3, los pulsos no son palpables, la presión en el tobillo menor de 55, el índice tobillo-brazo menor de 0,5, la presión del dedo menor de 30, el índice dedo-brazo menor de 0,30 y el registro de la onda plana. Es importante que en la parte clínica evaluemos los pulsos adecuadamente, tanto los pedios, tibiales posteriores, oblicuos y femorales en forma bilateral. Cuando establecemos los grados de gravedad, vamos a poder establecer también el porcentaje de amputación que puede conllevar al paciente, ¿no?
para hacer terapias endovasculares o bypass en forma rápida. Por ejemplo, en el grado 3, el porcentaje de amputación llega a un 70% y es mandatorio hacer en forma inmediata una terapia endovascular o bypass. Los conceptos actuales nos hablan del ataque del pie diabético. ¿A qué se refiere esto? Es un síndrome devastador que causa una inflamación aguda, necrosis de piel y tejidos, es rápido y progresivo y causa una respuesta sistémica. Hay 5 tipos de ataques, de acuerdo a los factores de gravedad. El ataque del pie diabético infectado, el ataque del pie diabético neuropático, el ataque del pie diabético isquémico, el ataque del pie diabético con edema grave y el ataque del pie diabético mixto. Así tenemos el ataque del pie diabético neuropático, es el Charcot agudo, el ataque del pie diabético isquémico, la isquemia moderada severa, el ataque del pie diabético infeccioso, infección severa, el ataque del pie diabético con edema, el edema bilateral, y la confluencia de uno o más de estos, el ataque del pie diabético mixto. Esto establece la gravedad del paciente con pie diabético. En cuanto al diagnóstico, el pie diabético neuropático, que tiene una neuropatía sensitiva, autonómica y motora, la vamos a diagnosticar con la sintomatología que nos trae el paciente, presentando parestesias, adormecimientos, dolor tipo quemante, con exacerbación nocturna, y empleando el monofilamento de Semester-Weinstein de 10 gramos, el diapasón de 128 Hz, martillos de reflejos, y algo muy importante, los pulsos periféricos presentes. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con pie diabético neuropático, un mal perforante plantar, con hiperkeratosis en zona de hiperpresión. Respecto al pie diabético isquémico, no responde a la infección con respuesta inflamatoria adecuada. Las bacterias proliferan con facilidad en el tejido necrótico, los antibióticos no llegan a estas zonas en concentraciones adecuadas, la destrucción del tejido es rápida, es extensa, y el pronóstico es sombrío porque puede llegar a la amputación. Aquí tenemos un paciente con isquemia severa, con compromiso de los 3 primeros dedos. Aquí otro con un compromiso ya total del pie, y son pacientes que muchas veces nos llegan en estos estadios a nuestro hospital por emergencia. Los estadios de Fontaine, que tiene 4 grados, los empleamos también para poder tipificar cuánto de claudicación tiene el paciente, o si tiene dolor en reposo, o si tiene lesiones necrosadas y gangrenosas. Tener presente que muchos pacientes diabéticos no van a sentir dolor, pero en lo que lo presentan tenemos que tipificarlo. Cuando a esta isquemia grave se une la infección, es un alto riesgo de amputación mayor por riesgo de pérdida de extremidad, por riesgo de amputación. Las pruebas hemodinámicas no invasivas en el pie diabético son muy importantes porque nos van a documentar la presencia, la severidad y localización de la enfermedad arterial para poder tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. El laboratorio vascular no invasivo se compone del Doppler de onda continua para la realización cualitativa y para el ITB, la fotopretismografía digital, la oximetría transcutánea, la ecografía Doppler y otros. No siempre tenemos todos, pero el que tengamos tenemos que dominarlo y tener la experiencia necesaria para poder realizarlo. El Doppler es una herramienta muy útil que detecta la velocidad de flujo, y en esta vamos a analizar la morfología de la onda Doppler, que es trifásica, si es normal, con un pico sistólico, flujo retrógrado diastólico y un flujo anterógrado diastólico. Cuando se va afectando la circulación, la onda ya es bifásica, e incluso si hay más afectación, monofásica. Si queremos ver la parte cuantitativa, entonces empleamos el índice tobillo-brazo, que es la constante entre la presión sistólica en el tobillo y la presión sistólica en el brazo. En el diabético, lo normal es de 0.91 a 1.3. Menos de esto, hablamos de enfermedad arterial periférica, leve, moderada o severa. Mayor a 1.3, hablamos de calcificación arterial. El índice tobillo-brazo es muy importante porque
Si es menos de 0,9, ya nos habla de una enfermedad arterial oclusiva periférica. De 0,9 a 1,3, si no tiene sintomatología, se descarta esta enfermedad arterial oclusiva periférica. Pero si tiene sintomatología con una claudicación típica o claudicación atípica, hay que hacerle la prueba de esfuerzo arterial, que si sale normal, se descarta la enfermedad arterial, pero si sale positiva, ya nos está hablando, a pesar de tener índices normales, de una enfermedad arterial oclusiva periférica. Mayor a 1,3, debemos hacerle pletismografía o índice grueso ortejo-brazo. Si sale normal, es una calcificación arterial sin obstrucción. Si sale anormal, hablamos de enfermedad arterial oclusiva periférica. Este algoritmo diagnóstico de la Asociación Colombiana de Diabetes es muy práctico y nos dice también que en los pacientes que no tengan enfermedad arterial oclusiva periférica, la evaluación es en un año. En los que tienen índices altos, pero salen normal a las pruebas empleadas, hay que controlarlo cada 6 meses y controlar también los factores de riesgo. Y en los que salen anormal y tienen enfermedad arterial oclusiva periférica, tomar acciones terapéuticas inmediatas. La fotopletismografía arterial es muy útil para la evaluación hemodinámica del paciente con pie diabético porque no se ve alterado por la calcificación arterial. El principio es la medición de la luz reflejada por un segmento de extremidad y nos da información del volumen de sangre que pasa por la arteria. Se analiza la onda, la presencia de señal, la simetría de la onda y el discortismo, que es la muesca que presenta. Tenemos también la oximetría transcutánea, que es un método no invasivo que mide la oxigenación tisular. Nos ayuda mucho para ver la buena cicatrización que puede tener el paciente con valores mayores de 30 milímetros de mercurio. La ecografía Doppler nos informa sobre la localización anatómica de la lesión y estudia el flujo sanguíneo en las arterias. Entonces, los métodos no invasivos nos van a ayudar a un excelente diagnóstico en los pacientes con pie diabético. En cuanto al tratamiento isquémico quirúrgico, tenemos las terapias de revascularización, convencional por cirugía de bypass, endovascular por angioplastía, y mencionamos aquí también porque se hace la arterialización de la red venosa. Además, las amputaciones menores y amputaciones mayores. El objetivo de la revascularización es restaurar el flujo directo de por lo menos una de las arterias del pie, preferiblemente de la arteria que suministra la región anatómica de la herida. Para esta información anatómica se cuenta con el ecodoppler color, angiotomografía, angioresonancia magnética, pero el gold estándar es la arteriografía. Tener presente que la arteriografía es un método invasivo para el estudio del árbol arterial porque en él se inyecta sustancia de contraste y puede traer probables complicaciones como hematoma, infección, insuficiencia renal. Por tanto, lo utilizamos en casos de revascularización. La finalidad de esta información anatómica es evaluar la presencia, la gravedad y la distribución de estenosis arteriales u oclusiones. Aquí tenemos la revascularización convencional por bypass, cortesía del doctor Julio Gamarra, una revascularización por bypass, ahí lo tenemos, como una técnica para la revascularización. La segunda, revascularización endovascular, angioplastía. Tenemos un paciente con 2 dedos necróticos, en el cual al hacer el registro Doppler vemos ondas monofásicas en arterias distales, se hace la angioplastía endoluminal y posteriormente podemos ver que, por ejemplo, en la pierna no tenía vasos, ya estos vasos se han pronunciado, igual en el pie, ausencia de vasos sanguíneos, aquí lo tenemos ya revascularizado. La tercera es la revascularización por arterialización de la red venosa en casos de isquemia grave. Esta técnica es creada por nuestro maestro peruano, el doctor Francisco Lengua Almora, y es una técnica de revascularización contracorriente, con una circulación invertida.
en la cual se crea una fístula arteriovenosa con vena safena interna y se anastomosa con arteria permeable. El doctor Francisco Lengua Almora, junto a los doctores Lorenzo Rich de México, Giacomo Clerici de Italia y Fermín Martínez de Jesús, fue reconocido por su aporte a la ciencia por evitar amputaciones en los pacientes con pie diabético. Esto fue en la segunda cumbre del pie diabético en México en octubre del 2017. Es importante que después de un procedimiento de revascularización hay un tratamiento por un equipo multidisciplinario para hacer una atención integral. Y esta atención integral consiste en el tratamiento de la infección, si es que el paciente lo presenta, hacer una debridación frecuente, ver la biomecánica de descarga, porque el paciente debe tener un zapato adecuado, lograr un control metabólico adecuado y tratar sus comorbilidades. El manejo tópico de la úlcera requiere una limpieza agresiva precoz, cuantas veces sea necesario, curaciones tópicas diarias. Hay tecnologías que nos ayudan, como el BAC, los parches hidrocoloides, la cámara hiperbárica en casos de gangrena gaseosa. Y el tratamiento no quirúrgico está enfocado al tratamiento farmacológico con aspirina, clopidogrel, silostazol y atorvastatina. En cuanto al tratamiento de la infección, el quirúrgico es drenaje de los accesos, debridación de tejidos necróticos, destechamiento de trayectos fistulosos, fasciotomías, tratamiento empírico antibiótico que cubra gram positivos, gram negativos y anaerobios. Este tratamiento antibiótico primero es empírico, pero debemos hacer un cultivo para tener una terapia definitiva de acuerdo a lo que salga en el cultivo y el antibiograma. El tratamiento empleado es de 1 a 2 semanas. Empleamos estos antibióticos, ciprofloxacino, clindamicina o ampicilina sulbactam o cefalosporinas de tercera generación o imipenem, vancomicina, aztreonam o ertapenem, de acuerdo a nuestro mapa bacteriológico. No olvidarnos del control metabólico adecuado, de tener un régimen, tratamiento del dolor si lo presenta, descargas plantares, zapatos ortopédicos, la salud mental y el tratamiento de las comorbilidades. Este es un caso clínico de isquemia severa que acude al hospital, una mujer de 76 años, diabética tipo 2 hace 10 años, hipertensa, con una lesión de 4 meses, que viene con taquicardia, fiebre, leucocitosis de más de 25,000, descontrol metabólico y daño renal. En su lugar de origen, Chiclayo presenta esta infección, una lesión en el dorso del pie con compromiso isquémico del tercer dedo. Pero lamentablemente pasa casi un mes para que llegue a nuestro hospital y llegue en estas condiciones, con ya fistulización, drenaje purulento, compromiso mayor del segundo y tercer dedo, incluso del dorso del pie, y la planta del pie tenemos un compromiso antepié del hacia hasta el talón, vemos el gran compromiso isquémico y la secreción purulenta abundante. Le hacemos una radiografía, hay osteomielitis, destrucción de los huesos, hay incluso gas en el tejido celular subcutáneo. Al hacerle el índice tobillo-brazo, vemos que está en isquemia severa. Se le hace la evaluación inicial y es un puntaje de 25, grado 3 grave, con amenaza de pérdida de la extremidad. Se le realiza la arteriografía y angioplastía y la amputación transmetatarsiana porque los dedos ya no podían ser salvados con la infección que tenía. Se cultiva, sale enterobacteria, se hace un tratamiento antibiótico de acuerdo a función renal con imipenem y vancomicina. Posteriormente, la amputación transmetatarsiana comienza ya a cerrar, se le controla con el índice tobillo-brazo y vemos que de 0,5 ya ahora está en 0,75. Entonces tenemos una enfermedad arterial leve en arterias distales y la angioplastía está funcionante. Hacemos un primer seguimiento y del puntaje 25 grados ya vemos que ya está en un puntaje de 12, un grado 2 moderado. Todas las zonas que ven con anaranjado son las que se han modificado
Por ejemplo, la isquemia ya es leve, la infección ya no existe, el edema ya no existe y ya está en fase de granulación. Le hacemos un injerto plástico que prende adecuadamente y un segundo seguimiento. Ya el puntaje es 10, grado 1 leve, que nos indica cicatrización exitosa. En verde podemos ver las zonas que han cambiado y es una zona pequeña y se encuentra en fase de epitelización. Así hay una cicatrización completa. Posteriormente se completa con el calzado ortopédico y la tenemos la paciente con la extremidad salvada y caminando. Como conclusiones de esta mi presentación, quiero decirles que el pie diabético es un grave problema de salud mundial. El factor tiempo-lesión es prioritario para el éxito de los diferentes tratamientos. Es decir, mientras más rápido se atiendan las lesiones del paciente, la probabilidad de éxito es mayor. Los métodos no invasivos informan con exactitud sobre el árbol vascular. La isquemia grave más infección constituye un alto riesgo de amputación. La cirugía endovascular es exitosa en pacientes isquémicos. La debridación quirúrgica debe ser inmediata y cuantas veces sea necesaria. Y la atención del pie diabético es multidisciplinaria e integral, porque intervienen las ramas clínicas, las ramas quirúrgicas, todos en cada aspecto van a beneficiar para el éxito del tratamiento del paciente con pie diabético. El año pasado, en marzo del 2019, en Bucaramanga, Colombia, se formó la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, con representantes de los países de Latinoamérica, de América del Norte, del Centro y del Sur, todos comprometidos con la lucha contra las amputaciones de los pacientes con pie diabético. Y en este grupo, la cirugía vascular es de vital importancia. A través de todas las acciones que se van realizando, se trata de sensibilizar a las autoridades de salud y a los gobiernos para que todos juntos luchemos para evitar las amputaciones en los pacientes con pie diabético. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Aragón. Gracias por... para los que son residentes y médicos, básicamente para los residentes están viendo que hay mucho por trabajar. Y hay mucho que hacer todavía. Y ya después vamos a ver si hay alguna pregunta, vayan anotándola, vamos a manejar. Gracias. Perfecto. Entonces, salimos de la pantalla, doctora, gracias. Como segundo punto, vamos a ver la nueva guía vascular global de lo que es isquemia crónica con enfermedad avanzada, con extremidad avanzada, por el doctor Alberto Muñoz. El doctor Alberto Muñoz es profesor asociado de cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, director y fundador de la Clínica Vascular de Bogotá, jefe de la Unidad de Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario Nacional de Colombia, past president de la World Federation Vascular Societies y a la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Vascular, y de muchas otras sociedades que tardaría 2 horas en estar mencionando las presidencias, vicepresidencias y cargos que tiene. Es un excelente profesional, excelente persona, excelente amigo, y está aquí con nosotros para enseñarnos, para colaborar un poquito de lo mucho que sabe. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por acompañarnos, y es todo suyo la pantalla. Gracias, doctor Panizo. Siempre es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera felicitar a la doctora Aragón por su excelente presentación. Recuerdo mucho cuando nos visitó a la Asociación Colombiana de Diabetes y a la Clínica Vascular, y la felicito por la labor que está desempeñando. Muchas gracias, doctor. Me corresponde entonces a mí hablar el día de hoy sobre el tema de las guías vasculares globales. Tengo un inconveniente y es que no me aparece la presentación.
en mi pantalla no me aparece para compartir. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ya tengo mi presentación acá, pero al compartir pantalla A ver si no, al doctor no, Muñoz un momento. no veo mi presentación al compartir la pantalla. Fernando, a ver, quien esté en el monitor, quien pueda ayudar al doctor Muñoz, por favor. Nuevamente al grupo de cirugía vascular o a los especialistas en cirugía vascular de la Universidad, del programa de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por este excelente curso. Es un honor estar acá. Fernando, Carlos, Raúl, a la Asociación Peruana, es un gusto. Les voy a compartir sobre las guías vasculares globales de isquemia crónica con extremidad amenazada. Esta es una iniciativa, fue una iniciativa de la Sociedad de Cirugía Vascular Americana, de la Sociedad Europea y de la Federación Mundial de Sociedades Vasculares. En el año 2013, reunidos en la ciudad de Budapest, estas tres sociedades decidieron no seguir adelante en la actualización del TASC 3, que venía la actualización del TASC, y decidieron hacer una nueva guía porque consideraron que había demasiados intereses de la industria en el TASC y decidieron estas tres sociedades hacer una nueva guía sin la influencia de la industria y hacerla únicamente académica o científica. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar. Cada uno de los autores debería indicar el más mínimo conflicto de interés y si el conflicto de interés era mayor, no podía participar. La Federación Mundial de Sociedades Vasculares fue constituida en el año 2007 y los miembros son las sociedades continentales mayores. Está la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, la Europea, la Australiana, Nueva Zelanda, la Asiática, la de Sudáfrica, la de la India y la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología ALPA, que fue constituida como una unión de todas las sociedades latinoamericanas, como una federación de sociedades latinoamericanas. Digamos, fue una reingeniería del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional Cardiovascular, capítulo latinoamericano de la International Society for Cardiovascular Surgery, que en el año 2004, 2005 no volvió a funcionar. En Perú hubo un congreso en el año, tengo entendido que fue en el 2002, pero después ya se empezó a disolver y en el año 2011 la reorganizamos nuevamente y estamos activos con todas las sociedades latinoamericanas, son miembros. La pregunta que nos hicimos en ese momento, en el 2013, era ¿por qué una guía para enfermedad isquémica? Y entonces es un problema que tiene una prevalencia a nivel global muy alta. Y los factores de riesgo, como ya nos explicó la doctora Aragón, la diabetes mellitus es una pandemia y nos habló de estos números que yo cada vez que oigo una conferencia nueva hay muchos más diabéticos y muchos más factores de riesgo. Y esto lleva a un alto costo para los sistemas de salud y para los pacientes. Hay diferentes especialidades que han entrado a tratar estos pacientes y diferentes instituciones y hay que ponerlas a todos de acuerdo. También
como también lo mencionó la doctora Aragón, hay nuevas intervenciones, las intervenciones endovasculares, las intervenciones abiertas. Y me gustó mucho oír de ustedes del Perú la arterialización venosa que fue descrita por un peruano, el doctor Lenguas. Yo no tengo el gusto de conocerlo, sí he oído mucho de él. Me encantaría tener ese libro y si a través de ustedes pudiera conseguirlo, sería un gusto inmenso porque tengo mucho interés en empezar a hacer ese procedimiento. Las tecnologías van cambiando, los consensos, las definiciones, las clasificaciones, hay que irlas a medida que hay nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos y más evidencia, es importante ir renovándolos. Y también la investigación en el campo de la isquemia crítica, si nosotros evaluamos el número de la evidencia a nivel 1 que hay, es muy poca. El estudio BASIL, ahora se está haciendo el estudio en Estados Unidos, el que llaman de isquemia crítica, el BEST-CLI, y hay un BASIL 2 y un BASIL 3, pero todavía no hay respuestas. Entonces, fue importante definir preguntas claves y hacia dónde se deben orientar las investigaciones. Y también cómo promover a nivel global una mejor calidad de atención y de cuidado de los pacientes. Esta guía incluyó cirujanos vasculares, cardiólogos intervencionistas, radiólogos intervencionistas, medicina vascular, podiatría, epidemiología, 58 autores de 24 países. El conflicto de interés, como les decía, debería ser muy estricto. Solamente pueden haber conflictos menores, no mayores. Y no hubo financiación de la industria. Se realizó una revisión sistemática de la evidencia antes y se adoptó un sistema de grado para promover las recomendaciones y la evidencia. Ahí están los 58 autores, 24 países, y esta fue la revisión sistemática, y están los autores que hicieron la revisión sistemática antes de comenzar esta guía vascular global. Fue publicada en el Journal de Cirugía Vascular en el 2018. Las secciones de la guía vascular global las pueden ver acá, las definiciones y nomenclatura, epidemiología, evaluación diagnóstica, manejo médico, estadios anatómicos, estrategias de revascularización, tratamientos de no revascularización, manejo biológico y regenerativo, amputación, cuidados postprocedimiento y seguimiento, diseños de estudios y ensayos clínicos, cómo se conforman equipos interdisciplinarios y la implementación global. Se empezó por una nueva definición. Se consideró que la isquemia crítica es un término ya desactualizado porque abarca un grupo y un espectro de pacientes que no lo incluye todo el grupo de pacientes, específicamente no incluye a los pacientes de pie diabético. Entonces, si nosotros vemos la clasificación de Fontaine o la de Rutherford, se dice que la isquemia crítica es en los estadios 3 o 4 de Fontaine, o 4, 5 y 6 de Rutherford, pero los pacientes diabéticos no están allí, los pacientes con neuropatía, con infección, con heridas profundas, osteomielitis. Entonces, se propuso este nuevo término de isquemia crónica con extremidad amenazada. Porque hoy día vemos principalmente pacientes diabéticos. ¿Qué es una extremidad con isquemia crónica y amenazada? El paciente que tiene un dolor isquémico de reposo de más de 2 semanas, con las medidas hemodinámicas, el índice tobillo-brazo menor a 0,4, o una presión sistólica menor de 50, una presión en el grueso artejo menor de 30, un oxígeno transcutáneo menor a 30,
y unas ondas pletismográficas o planas con mínima pulsatilidad. Cuando hay pérdida de tejido que lleve más de 2 semanas, gangrena o úlcera, isquemia Wi-Fi mayor a 1, ahora lo vamos a ver, y excluye las úlceras neuropáticas, traumáticas, venosas, sin isquemia. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el primer punto es la sospecha clínica, dolor en reposo, pérdida de tejido. Se hace un examen físico completo. Si el examen físico sugiere isquemia, o sea, no tiene pulso principalmente, entonces se le mide el índice tobillo-brazo, la presión del tobillo, el índice tobillo-brazo, y se le hacen unas ondas Doppler. Si el índice tobillo-brazo está entre 0,9 a 1,4 y hay pérdida de tejido gangrena, hay que buscar una causa alternativa del problema. Si el examen físico no sugiere isquemia, busque otra causa. Si al medir los índices está en más de 1,4, o sea que se piensa en que hay la calcificación, ¿sí? Entonces se le hace la medición del índice grueso artejo, la medición de las ondas Doppler o el oxígeno transcutáneo. A los pacientes se les hace, si se detecta isquemia, si están disminuidos, índice menor a 0,9, o al hacer estas mediciones el paciente se sugiere la isquemia, entonces se le hace la clasificación Wi-Fi. La doctora Aragón nos presentó la clasificación de San-Elian, que es una excelente clasificación. Aquí en Colombia es muy utilizada por los grupos de pie diabético. Sin embargo, en esta guía vascular global se escogió la clasificación Wi-Fi, que fue originada por la Sociedad de Cirugía Vascular por el doctor Joseph Mills y fue adoptada por todas las sociedades vasculares del mundo. Entonces, cuando el paciente ya se clasifica Wi-Fi, entonces, y se ve que es candidato a revascularización, que necesita una revascularización, entonces se hace ya una imagen. Esta es la clasificación Wi-Fi. Hay una aplicación para utilizarla y es una clasificación que está basada en la extensión de la herida, ¿sí? Wound, herida, isquemia, la segunda I, e infección del pie, Wi-Fi. Después de clasificar en Wi-Fi, se hacen las imágenes. Se escogió como primera imagen el ultrasonido Doppler color. Se pueden utilizar también según los recursos de cada hospital. Como esta es una guía mundial, depende de lo que cada uno tiene en su hospital. Entonces, puede utilizar bien la angiografía por tomografía axial computarizada o la angiografía por resonancia magnética, ¿sí? Dependiendo de la experticia de cada grupo. Sin embargo, el estándar es la angiografía y un paciente no se debe amputar, un paciente isquémico, si no tiene una angiografía. Puede tener cualquiera de estos, pero si no tiene angiografía, no se recomienda la amputación. Entonces ya con la angiografía o el estudio de imagen que se hace, se define la arteria a revascularizar. Ahora les voy a hablar esto que dice acá, la arteria blanco como paso de sangre al pie. En cuanto al manejo médico, ya digamos que se ha hablado ampliamente, pero se llama la atención antiagregantes y también al agregar el rivaroxaban, de acuerdo a los últimos estudios Voyager y el COMPASS.
agregarlos a la terapia. Y las estatinas es otro manejo importante, así como todo el manejo médico de los pacientes. Este plan que ven ustedes acá es una estrategia para decidir manejo del paciente isquémico, con isquemia crónica y amenaza a la extremidad. La P de plan es el riesgo del paciente. La L, la amenaza de la extremidad, que es clasificada por la estrategia Wi-Fi. Y el patrón anatómico que se definió con una estrategia que se llama GLASS, una clasificación GLASS. Entonces, muy importante, cuando el paciente necesita revascularización, la decisión se maneja de acuerdo al riesgo del paciente, al grado de la amenaza, que incluye la isquemia, la infección, la profundidad de la herida, y tercero, a la anatomía, como ven ustedes, de las lesiones vasculares, clasificados según esta escala GLASS. ¿Qué recomendaciones se dieron en la guía? Únicamente les voy a mencionar unas pocas, les recomiendo que la lean, que la busquen. Yo se la, si mañana se la envío para los que no la tienen, la puedan difundir más. Referir al paciente que se sospecha isquemia debe ser evaluado por un especialista vascular. Se le ofrece amputación primaria o paliación a los pacientes que tienen una expectativa de vida corta, un estado funcional bajo, que no son ambulatorios, que tienen un SB, que están en malas condiciones, o un estado neurológico malo, o que tiene una extremidad que no es salvable. Estos deben ir a una amputación primaria. El sistema GLASS es un sistema de clasificación anatómica del sistema arterial que va desde la bifurcación femoral. La femoral común se considera una unidad con el sistema ilíaco. Este compromete básicamente de la bifurcación hacia abajo, es esta clasificación anatómica. El esquema GLASS lo que busca es cuál es la arteria preferible que puede llevar sangre a la extremidad. En inglés, arteria blanco, target. ¿Sí? Y se busca la posibilidad de mantener una permeabilidad según la anatomía de cada paciente, cuál es la posibilidad de una buena permeabilidad. Y buscas que se restablezca el flujo sanguíneo hasta el pie, hasta el tobillo y hasta el pie. Ese es el objetivo. Entonces se busca, de acuerdo a la angiografía, ¿sí?, cuál es la ruta, la línea que desde la ingle hasta el tobillo lleva la mayor posibilidad de perfundir el pie. Y puede ser basada en el angiosoma. La angiosoma es la arteria que irriga el área que está con necrosis o con úlcera. Y hay un nuevo concepto y es la permeabilidad de la extremidad. Si esta arteria blanco mantiene la permeabilidad, tiene una buena permeabilidad a largo plazo o no lo tiene. Se define una falla anatómica, que es la oclusión, estenosis crítica o reintervención, que afecta cualquier porción de la arteria blanco. O falla hemodinámica, cuando después de una intervención el índice tobillo-brazo no mejoró más de 0,15 o el índice del grueso artero menos de 0,10, o hay una estenosis recurrente de esta arteria que se consideró el blanco para revascularizar, o en el postintervención continúa el dolor en reposo o sigue la pérdida de tejido.
Entonces, la clasificación GLASS, como les decía, es básicamente para enfermedad infrainguinal de la bifurcación femoral hacia abajo. Define una arteria blanco, que lo llaman TAP, y se clasifica en segmentos femoropopliteo e infrapopliteo por separado, y se clasifica de 0 a 4 cada uno, y luego, según los grados combinados, hay 3 estadios GLASS para la extremidad. El grado de enfermedad inframaleolar o pedal no está en la clasificación, pero es importante tener una angiografía hasta el pie, porque también digamos que es importante para la cicatrización de las heridas. El grado de calcificación se da como severa o no calcificación. Entonces aquí tenemos nosotros los estadios GLASS. Esto se hizo por consenso de expertos. Se combinó el grado femoropopliteo e infrapopliteo. El estadio 1, enfermedad de baja complejidad. ¿Cuál es? Aquella donde hay una expectativa de falla técnica menor al 10% y mayor de 70% posibilidad de permeabilidad a 12 meses. Estadio 2, una lesión de complejidad intermedia. Se espera una falla técnica menor al 20% y una permeabilidad a 12 meses entre el 50 al 70%. Y estadio 3 es enfermedad anatómica de alta complejidad. Se espera una falla técnica mayor al 20% y una permeabilidad a 12 meses menor del 50%. Entonces aquí tenemos nosotros como los diferentes estadios de la enfermedad femoropoplitea y la infrapoplitea, que van desde 0 a 4, dependiendo del tipo de lesiones, de la extensión, de si hay lesiones múltiples, si se compromete la bifurcación de la poplitea o no, ¿sí? Y en el infrapopliteo también va desde 0 a 4. Yo los invito a que estudien esta clasificación anatómica, pero entonces se clasifica femoropopliteo de 0 a 4 e infrainguinal de 0 a 4 y se combina. Por ejemplo, si es 0 y 0, pues no hay enfermedad. Pero aquí tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene esta anatomía, una angiografía donde se ve la femoral superficial bien, con una lesión a nivel del canal de los aductores, con una poplitea en segunda porción permeable, pero con enfermedad de la bifurcación, con una arteria tibial anterior con enfermedad. Entonces se define la arteria blanco. Entonces se define aquí como arteria blanco la tibial anterior, que va a ser la que le va a dar el flujo al pie. Pero observen la anatomía del nacimiento aquí a este nivel, la poplitea, y la tibial anterior, la enfermedad acá, y distal también tiene otra lesión. Entonces, esta lesión se graduó, tiene una estenosis de la única de la femoral superficial, una poplitea no significativa, se clasificó como femoropopliteo grado 1. Y la infrapoplitea tiene dos lesiones focales de la arteria tibial anterior, que fue la que se tomó como arteria para reperfundir la extremidad. Se clasificó la enfermedad infrapoplitea como GLASS 2. Eso quiere decir que tiene uno femoropoplitea y 2 infrapopliteo. Es una enfermedad de complejidad moderada que tiene una buena posibilidad de no tener error técnico y de tener buena permeabilidad a un año. Y ya debe estar la aplicación para hacer esta clasificación GLASS. Entonces, esta clasificación GLASS
que es la anatomía de la angiografía de la lesión, combinado con la severidad de la amenaza de la extremidad clasificado por Wi-Fi y el riesgo del paciente que hablábamos del plan. Entonces, nosotros clasificamos a pacientes diferentes, si lo clasificamos en diferentes ubicaciones, pues el manejo, si es endovascular o si es abierto, se va a poder decidir mejor. Y sobre todo, y hay otra pregunta, si hay vena disponible. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un Wi-Fi 3 con un Glass 3, una anatomía muy mala, y tiene vena disponible, es un paciente que mejor se le hace una revascularización con vena safena. Pero si tenemos un paciente con un Wi-Fi 2, ¿sí?, que tiene una anatomía buena, Glass 1, es un paciente que definitivamente va mejor con una angioplastia, con un manejo endovascular. Sigamos con las recomendaciones. Un punto muy importante es el riesgo operatorio y la expectativa de vida. Ya recordamos nosotros que en el estudio BASIL se decía que una persona que sobreviviría más de 2 años y si tenía vena safena va mejor con una revascularización abierta que endovascular, o un paciente que tiene un riesgo alto y una expectativa de vida corta va muchísimo mejor con un manejo endovascular. Entonces hay diferentes escalas para medir la sobrevida de los pacientes, y eso es algo que nosotros como cirujanos vasculares debemos empezar a pensar, no solamente en la anatomía de las lesiones, sino también en el riesgo y en la expectativa de vida del paciente. Estas son las indicaciones para revascularización, groseramente, digamos, que hay en la guía. Isquemia severa Wi-Fi 3 es mandatoria de revascularización. Con aumento de los estadios de amenaza, o sea, heridas más profundas, infección, ¿sí?, o sea, el Wi-Fi 3 y 4, en grados moderados de isquemia 1 y 2, puede ser apropiado hacer una revascularización endovascular o abierta para que sane esa extensión de necrosis o de úlcera. Extremidades en bajo riesgo, Wi-Fi 1, deben ser tratados con curaciones. La revascularización se debe reservar a la falta de cicatrización. 50% de mejoría de 4 a 6 semanas o deterioro clínico. La revascularización no está indicada en isquemia grado 0. Entonces, básicamente lo que busca esta guía con con este plan y con el GLASS es una revascularización basada en la evidencia. Siga la estructura plan: paciente, la extremidad y la anatomía de las lesiones arteriales. Se necesitan imágenes de alta calidad que lleven hasta el pie. Si hay enfermedad del segmento aortoilíaco, primero se trata y luego el del miembro inferior. Recomienda siempre el mapeo de la safena a todo paciente candidato quirúrgico. Cuando hay una muy buena safena, este es el principal. Y el paciente de bajo riesgo, también teniendo en cuenta el plan, es el ideal primero. Endo se prefiere para enfermedad de ilíacas, enfoque selectivo para enfermedad infrainguinal, endo o bypass abierto, cualquiera de las dos con opción primaria. Y la vena es el conducto preferido, no las prótesis. Considerar terapia adjunta, angioplastia o enfermedad femoropoplitea, o sea, stents o balones medicados. En la enfermedad infrainguinal, con un paciente con riesgo promedio, con vena autógena adecuada para bypass, es lo preferido, hacer el bypass, siempre y cuando la complejidad anatómica sea severa, ¿sí? Si la complejidad anatómica es leve, aquí amarillo,
es donde se prefiere el endovascular. Y en estos puntos grises son indeterminados. Se puede hacer endovascular o abierto de acuerdo al paciente, a la institución, a la experiencia que tiene cada grupo. Terapias no revascularizables. Entonces se estudiaron todas, la estimulación de médula espinal con estos marcapasos o estos equipos que estimulan la médula espinal. Es un grado de recomendación 2 con nivel de evidencia B. La simpatectomía lumbar es algo que ya casi no se hace, la recomienda como 2C. La compresión neumática, terapia de compresión neumática 2B, se usa sobre todo para pacientes con dolor en reposo o mínimo pérdida de tejido en quienes no es posible la revascularización. Y la guía dice no ofrecer prostanoides a los pacientes con CLTI, considerarlos selectivamente para pacientes con dolor en reposo o pérdidas tisulares menores en quienes la revascularización no es posible, grado de recomendación 2B. Este es una foto de la cumbre de los presidentes de sociedades latinoamericanas de ALBA, donde están los presidentes, aquí está el doctor Carlos Zúñiga y los presidentes de todas las sociedades vasculares latinoamericanas que participaron en esta cumbre. Y es importante para terminar expresarles que todo se puede cuando hay unión, cuando hay trabajo en que se apoyan unos a otros, y es la filosofía. Esta fue la filosofía de esta guía. Fue un trabajo pues importante, tomó un buen tiempo y poner de acuerdo tanta gente, y les recomiendo mucho que la estudien y que la empiecen a utilizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente presentación. A los médicos residentes que están viendo esta charla, es para que vean todo el trabajo que hay para hacer en lo que es patología vascular periférica arterial. Lamentablemente acá en el Perú el especialista sale como cirugía de tórax y cardiovascular, cuando cada órgano es totalmente diferente y hay un mundo por trabajar. Esto es solamente unas guías, unas charlas, un inicio de lo que hay que hacer y de lo que se está mejorando cada día, y como repito, muchísimas gracias al doctor Muñoz por tan excelente aporte, y que esto sea el inicio para un trabajo más importante que tengamos más adelante. Si hubiese alguna pregunta, por favor, podrían adelantar el chat o personalmente, si quisieran intervenir, adelante. Igual, si no hay ninguna, en este momento, alguna charla o cualquier ayuda que se le pueda hacer a través del correo de la sociedad, podemos ayudarlos independientemente por algún problema que pudiese haber. De los residentes que están viendo la presentación, ¿alguna pregunta, alguna preocupación, alguna interrogación? Hay mucho por trabajar, mucho por trabajar. Pie diabético es un mundo. Insuficiencia arterial periférica por arteriosclerosis es otro mundo. Lesiones traumáticas es otro. Hay mucho por hacer. Mucho por trabajar. Si no hay preguntas, yo quisiera hacer una, Raúl. A ver, Dim, adelante. Pues yo sí no me quiero estar reunido con la Sociedad Peruana de Cirugía Vascular, Endovascular y Angiología, y después de la presentación que ha hecho la doctora Aragón del doctor Lenguas, quisiera que me hablaran un poquito de la experiencia, si hay experiencia en el Perú, en qué lugar tienen la arterialización venosa, y qué técnica están utilizando. Ya, escúchame. Y en el chat está el doctor Hugo Barriga, que creo que él tiene cierta experiencia
en esto. Hugo, si pudieras compartirnos algo de tu experiencia, te lo agradecería un montón. Bienvenido, Hugo. Aló, aló. Aló. Sí, te escuchamos, Hugo. Adelante. Bueno, esta técnica está diseñada más que todo para pacientes que no son revascularizables con la técnica convencional, para evitar la amputación de los pacientes. Pero los pacientes que se les puede revascularizar con la técnica normal, clásica, se les hace. Pero los pacientes que no pueden, porque por obstrucción severa de las arterias distales, no hay lecho distal, entonces en esos casos está indicada la arterialización. Acá en el Perú hay algunos cirujanos cardiovasculares que siguen haciendo la técnica de doctor Lengua. El que más está haciendo es el doctor, un doctor del hospital del Callao, ¿cómo se llama? Doctor, ahorita no me acuerdo su nombre, el doctor, no me acuerdo su nombre en este momento, pero hay varios cirujanos, el doctor Calle en el hospital María Auxiliadora, hay varios cirujanos que siguen haciendo esa técnica. El doctor Legua falleció hace poco, hace un año, falleció y prácticamente él que tenía más de 150 casos, con un porcentaje de éxito de 80%. Hugo, perdón, ¿en qué consistía? ¿Era en anastomosar la arteria a la vena? Desvalvulando la vena, ¿no? Sí, esa técnica, el doctor Lengua diseñó la técnica, digamos, haciendo una anastomosis de la arteria femoral o poplitea hasta la vena del pie, hasta la vena safena interna del pie. Una anastomosis, antes de hacer la anastomosis, destruía las venas, las válvulas de las venas del dorso del pie. Entonces hacía una anastomosis como una fístula arteriovenosa. La safena, la anastomosaba la poplita o la femoral superficial. Sí, la anastomosaba a la arteria permeable, por ejemplo, hasta la arteria poplitea o la arteria femoral, y de ahí, debajo de la piel, lo llevaba hasta el pie. Anastomosaba a la vena safena interna, en el pie. Hacía prácticamente una fístula arteriovenosa. Claro, la anastomosis era a la vena del pie, y con un a la vena. Sí, pero antes de hacer la anastomosis, destruía distalmente las venas, las válvulas de la vena. Del dorso del pie. ¿Con qué utilizaba para destruir las válvulas del pie? El doctor había diseñado unos valvulótomos especiales, como se utilizan las coronarias, pero eran un poquito más, digamos, más alargadas, para unos valvulótomos especiales que el doctor Lengua había diseñado. Como dilatadores coronarios, parecido a los dilatadores coronarios. Parecido a los dilatadores coronarios, sí. El doctor, como le digo, tenía cerca de 150 casos, con un 80% de éxito. La circulación iba por la vena, por el sistema venoso. Sí, y eso era por el sistema venoso superficial. Así. Parecido como a la cardioplegia retrógrada. Sí, es el mismo principio de la cardioplegia retrógrada. Exactamente. Yo bueno, tuve la oportunidad de poder conocer al doctor Lengua también, inclusive yo asistí, me invitó al hospital de policía hace algunos años cuando trabajaba en el hospital de policía y hicimos una cirugía con él, me invitó a participar en una de sus cirugías en el hospital y realmente es muy interesante la técnica que él aplicaba. Yo intenté reproducirla en el hospital Almenara, hice 2 o 3 casos, pero en realidad no me fue muy bien. Uno de los secretos creo que de la técnica es el tema de los valvulótomos, ¿no? Diseñaba unos valvulótomos especiales que, digamos, esto permitía permeabilizar la vena. Se utilizaba una vena marginal del pie, era una anastomosis poplitea a la vena marginal del pie con vena safena invertida, ¿no? Y esto es, como acaba de mencionar el doctor Barriga, pues es una técnica que está, digamos, indicada para aquellas extremidades en las cuales no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Ni tanto por técnicas endovasculares ni convencionales y van a ir a la amputación. Y me parece muy interesante, inclusive me comentó hace algunos, hay un médico que trabaja con el doctor Panizo, el doctor Soloyevsky, que hizo su tesis posgrado justamente describiendo la técnica del doctor Lengua,
Y me comentó, bueno, el doctor María me dijo, ha dicho 80%, pero me dijo que 50%, lo que él me mencionó que 50% de los pacientes que habían revascularizado salvaron el pie, o sea, que el 50% de pacientes que ya tenían el pie perdido, pues es extraordinario, ¿no? Es realmente un resultado extraordinario. A ver, tenemos algunas preguntas para la doctora Aragón. A ver, doctora Aragón, ¿cuál es el significado fisiológico y pronóstico del edema en un pie diabético? Sí, el edema constituye un factor agravante, por tanto impide una cicatrización adecuada. Se considera el edema regional, el edema unilateral o el edema bilateral. Cuando hablamos de un edema bilateral ya es por una causa renal, entonces es un paciente que tiene que ir a una hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero el edema unilateral va a impedir que la úlcera del pie diabético cierre adecuadamente. Por eso es que está dentro de los factores agravantes y debemos tratarlo y disminuir ese edema. Con eso se va a lograr una mejor cicatrización. Y Ah, si me permite quisiera agregar que en cuanto a la técnica del doctor Lengua, el doctor Andrea Cassini en Italia también lo está realizando con mucho éxito y en Brasil también se está realizando, pero se han modificado algo de la técnica. Y en Perú, el doctor Julio Gamarra también ha realizado en Trujillo algunas de esta revascularización, ¿no? Sé ah, que también en el Hospital claro. Rebagliati, ¿no? Para la, Y lo están haciendo endovascular. Lo están haciendo endovascular y pueden escoger 2 vías por vía endovascular. Se puede escoger el sistema profundo, es mejor. Hacen fístulas parecidas a las fístulas de diálisis con un sistema de radiofrecuencia y hacen la valvulotomía endovascular por la vena tibial posterior y para llevar flujo más por la vía tibial posterior más que por las afenas. Se puede escoger el sistema superficial o profundo, pero hay gente que está trabajando muchísimo en este tema de la arterialización venosa por vía endovascular. Sí, gracias, doctor. perfecto. Doctora Aragón, hay otra pregunta. Tengo entendido que la incidencia de amputaciones infrapopliteas ha ido aumentando en relación a años anteriores. ¿La idea de ser menos agresivo va en relación al uso de terapia endovascular o al mejor diagnóstico hemodinámico en el pie diabético? Ambos son muy importantes. En cuanto al diagnóstico, las técnicas de evaluación hemodinámica nos van a acercar un diagnóstico más adecuado, un diagnóstico más certero. Y en cuanto a la terapia endovascular en un paciente isquémico, es prioritario. Si no se restablece la circulación, no se va a lograr éxito en un paciente isquémico. O sea, la primera prioridad es la revascularización endovascular para aumentar el flujo y lograr con esto disminuir los niveles infrapoplíteos de amputación. Muy bien. A ver, doctor Muñoz, para que usted no se quede tampoco. ¿Cuáles son los planes del grupo para el avance o actualización de las guías globales en relación a la aparición de evidencia en potencia de revascularización, sobre todo endovascular, y cuál la posición si no se llega a tener estudios que nos den suficiente evidencia? Nosotros contamos con que va a haber evidencia. Y de hecho ya hay 2 estudios que están buscando esa evidencia basados en estos principios en la guía vascular global. Y es el estudio americano, se llama BEST CLI, Critical Limb Ischemia. Entonces, ese estudio es un estudio americano donde están randomizando pacientes a manejo endovascular y a manejo quirúrgico. Y están comparando los resultados parecido al BASIL, comparando, buscando esa evidencia, comparando lo quirúrgico con lo endovascular. Y el BASIL 2 y el BASIL 3
que está comparando la angioplastia con balón versus en el segmento femoropoplicteo y en el segmento de tibiales, comparándolos con balones medicados, sin balones medicados, con las nuevas tecnologías. Entonces, eso se puede buscar en la página web. BASIL 2, BASIL 3 y BEST-LI. Hay mucha evidencia en revascularización abierta o endovascular, pero no es evidencia a nivel 1. Muchísimo, pero la única evidencia a nivel 1 que hay ahora es el estudio BASIL. Y la conclusión del estudio BASIL es que cuando un paciente tiene una sobrevida, tiene un riesgo aceptable y una posibilidad de sobrevida de más de 2 años y tiene una buena safena, el paciente se debe revascularizar abierto, quirúrgico, no endovascular. ¿Sí? Entonces, y yo personalmente soy muy amigo de la revascularización abierta. Me ha ido muy bien, estoy muy contento, in situ, invertido, lo hago cuando la anatomía es fea, anatomía compleja, como dice la guía, 3, me voy de una vez de un bypass. Cuando la anatomía es que hay lesiones estenóticas, que uno ve una alta posibilidad de hacerlo endovascular con buen resultado y que es un paciente de alto riesgo también, eso también lo concluyó el BASIL. Entonces la evidencia se está buscando y esperamos que haya más evidencia porque, digamos, se está moviendo hacia allá. Bueno, indudablemente la tecnología está avanzando bastante y hay algo que nosotros como cirujanos vasculares no debemos dejar. Están saliendo muchos radiólogos intervencionistas y ellos están ocupando una parte en nuestra labor. Nosotros de una manera u otra hemos dejado avanzar un poco esto, pero no debemos dejar de lado en que nosotros somos cirujanos que hacemos la parte quirúrgica abierta y ante la otra opción, el tratamiento endovascular. Si hay una complicación endovascular, nosotros somos los que vamos a resolver ese problema. Entonces, indudablemente es trabajo de equipo y las tecnologías y los medicamentos van avanzando y los estudios de diagnóstico van avanzando, así como la cantidad de pacientes va aumentando tremendamente. Acá hay un comentario. Dada la diferente disponibilidad de recursos en cada uno de los hospitales, es posible extrapolar los datos anatómicos de una clasificación GLASS mediante el uso de angiotomografía o angioresonancia para plantear un tratamiento de revascularización. Indudablemente, como un comentario personal, estamos en países latinoamericanos donde muchas ciudades, muchos pueblos no tienen ciertos estudios en donde nosotros necesitamos ampliar como arteriografías, angiotomografías, entonces tenemos que ayudarnos con lo que tenemos y eso es importante y basados en la clínica. Si hay algún comentario por parte de la doctora Aragón, del doctor Muñoz, del doctor Barriga que nos ha acompañado y algún doctor Bautista, alguien, se lo agradecería. Adelante, por favor. Yo diría, doctor Panizo, que por lo menos la guía fue hecha para que se pueda utilizar en cualquier hospital con los recursos que tiene. Entonces, lo que usted dice, si uno solamente tiene la clínica, tiene que actuar con la clínica. Si tiene el índice tobillo-brazo, actúa con el índice tobillo-brazo. Si tiene la angiografía, actúa con lo que tiene para clasificarlo allí. ¿Sí? Si tiene dúplex, ultrasonido Doppler color, lo utiliza. Incluso puede utilizar la angiotomografía o la angioresonancia o la angiografía, la que utilice mejor en su hospital. Pero lo que sí no recomienda es amputar a un paciente sin haber hecho una angiografía, porque a veces los otros pueden haber dudas en la angiotomografía o la angioresonancia, pero la angiografía definitivamente es el patrón de oro. Efectivamente, doctor Muñoz, y hay muchos pacientes, indudablemente, que si ustedes revisan las estadísticas, hay muchos pacientes, muchos pacientes, un gran porcentaje, van a las amputaciones y no les hacen ningún estudio, una arteriografía o una angiotomografía,
cuando el lugar donde están tienen la posibilidad de hacerlo, o ser referido a un lugar donde lo puedan hacer. Es cierto. Si hubiese algún comentario más, como para terminar ya la sesión, por favor, doctor Bautista, doctor Zúñiga. Creo que hay una pregunta del doctor Núñez. A ver, en la guía menciona muy poco sobre aterectomía percutánea. Existen grupos que recomiendan su uso en lesiones con GLAS 3. ¿Alguna opinión, doctor Muñoz? No, digamos que no, específicamente la guía no menciona, sí menciona los adyuvantes, pero específicamente la aterectomía, digamos, que se puede utilizar, ¿sí? Pero paso comparado contra el balón medicado, contra el balón corriente o el stent, no estudios prospectivos, randomizados de evidencia nivel 1 no lo hay. Aunque digamos que yo soy amante de la endarterectomía. A mí me parece que mejor que dilatar una placa, sería mejor hacer una endarterectomía y limpiar la placa. Y si se puede hacer endovascular, maravilloso. Pues, o sea que yo estoy de acuerdo con la aterectomía. Sería algo ideal si uno pudiera resecar volumen de placa y dilatar. Sería, si uno lo puede hacer con buenos resultados, es algo excelente. Buenas noches, Alberto, Patricia, Raúl. Solamente un comentario con esa pregunta. La aterectomía, sí es cierto, se usa, pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es en qué sentido se han hecho esas guías globales. Estas guías globales se han hecho con la intención de justamente mantener la evidencia como el punto principal para hacer las recomendaciones. Hay muchas tecnologías ahorita avanzando y quizás eso tenía que ver con la pregunta de cómo manejar las actualizaciones de la guía a la luz de las evidencias. Porque, claro, son pequeños grupos que hacen uso de cierta tecnología nueva, pero que su cantidad de pacientes no les permite tener un grado de evidencia adecuado como para poder incluirlo como una sugerencia. Y hay otro punto a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, con la aterectomía, que la aterectomía percutánea debe ir acompañada de más tecnología. O sea, no cualquier tecnología que involucre aterectomía involucra el uso de otra tecnología más. Habitualmente es angioplastía con balón medicado, porque esa es la intención de la aterectomía percutánea, el preparar la pared de la arteria para que se use una tecnología medicada y permitir un mejor aprovechamiento y efecto de la medicación. Entonces, el tema es que acá también hay algo que tener en cuenta en nuestros países, que es el costo. Y el costo se eleva muchísimo. Los catéteres para aterectomía y eso sumado a la tecnología con droga encarece el procedimiento. Entonces yo creo que sí vale la pena, pero creo que en lo sucesivo, de repente uno de los objetivos ya dentro de cada país podría ser tratar de agregarle al valor que tiene las guías con la evidencia médica, tratar de agregarle de repente estudios de costo, efectividad, de acuerdo a la tecnología que se use, para poder definir cuál es lo mejor para cada situación y para cada realidad. Pero son alternativas, pero no están incluidas en las guías, básicamente porque esta guía es basada en evidencia y no hay una evidencia aún de esa nueva tecnología, ¿no? Muy bien. Entonces, ha sido una noche bastante agradable. Hemos aprendido, creo que bastante. Hay el compromiso de todos de reunirnos en algún momento para seguir aprendiendo y enseñando. Le agradezco muchísimo a la gente que ha estado participando de estas charlas. A la doctora Aragón, muchísimas gracias por su presencia.
Al doctor Muñoz, muchísimas gracias. Yo sé que es una persona muy ocupada, que cuando se le llama por teléfono está operando. No sé qué tanto opera ya, hay que descansar un poco, doctor Muñoz. Y doctor Barriga, muchas gracias por la compañía. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Estamos en Muchas contacto. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias.